Bueno, muy buenos días y bienvenidos todos a nuestro ciclo hacia nuestros centenarios, que ya es nuestro cuarto ciclo en las revisiones diversas que hemos hecho, y en este semestre es la revisión sobre las relaciones México-Estados Unidos. Muy delicadas, muy cercanas, y bueno, pues yo creo que a través de las conferencias nos hemos dado cuenta de este encuentro, amor-odio entre los vecinos que normalmente se da en cualquier situación, pero en dos países tan particulares como México y Estados Unidos, con mayor razón. En esta ocasión tenemos a la doctora Patricia Galana, a quien ya la conocen ustedes porque nos ha hecho el honor de estar con nosotros en varias ocasiones, con el tema del Tratado de MacLean Ocampo. La doctora Galeana es especialista en el siglo XIX, es catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras, tiene un currículum muy amplio, es consejera del Centro de Estudios y una gran conocedora del Segundo Imperio aquí en México, un tema fascinante, autora de un libro que está por aparecer que se llama La fascinación por los imperios, que ese se va a agotar luego, ese se va a agotar luego, y acaba de salir también Presencia Internacional de Juárez, que fue el resultado de un encuentro que tuvimos aquí hace más de 2 años, cuando se celebraban el bicentenario del nacimiento de Benito Juárez. Entonces es un libro muy completo, es lo último que se ha escrito sobre ello, está a la venta aquí, lo vamos a poner a un 20% de descuento para quien se lo quiera llevar. Y actualmente también la doctora prepara un encuentro el mes que entra, a finales del mes que entra en París, con la Academia del Segundo Imperio, que va a tener lugar allá en París a finales del mes de noviembre. Así que bueno, pues ella es una gran conocedora del Segundo Imperio, pero también de estas relaciones México-Estados Unidos a lo largo del siglo XIX. Pues muchas gracias, Patricia. Pues muy buenos días, me da muchísimo gusto estar otra vez aquí en nuestro Centro de Estudios Históricos, CARSO, y ahora para hablar de un tema que es sin duda el tema más polémico de toda la gestión de Benito Juárez. Más polémico inclusive que las relaciones Iglesia-Estado, puesto que este tema, el del Tratado MacLean Ocampo, que quiero decirles que publiqué un libro que me llevó 10 años escribir, así es que creo que sí, hasta ahorita es el libro más completo que se ha hecho sobre el Tratado MacLean Ocampo, porque inclusive tengo 10 documentos inéditos que me traje de los archivos de Estados Unidos, que están ahí en este libro. Y justamente escribí este trabajo que me llevó tanto tiempo porque había que estar yendo a Estados Unidos para ver los archivos de allá que no se habían revisado y se había estado repitiendo lo mismo que algunas fuentes secundarias habían dicho, sobre todo con la idea de que este tratado fue igualmente criticado por los conservadores y también por los liberales. O sea, los conservadores pues no era extraño que lo criticaran porque bueno, pues eran justamente los enemigos de Juárez. Pero los liberales también lo criticaron y bueno, Justo Sierra, el gran biógrafo de Juárez que hasta la fecha no ha sido superado, lo cual debe ser motivo de sonrojo para todos los historiadores, porque nunca había habido tantos historiadores en México como hoy día, y sin embargo no hemos podido superar el Juárez, su obra y su tiempo que escribió Justo Sierra, pues imagínense, hace más de un siglo. Pero esa es la realidad, sigue siendo la mejor biografía. Y el propio Justo Sierra de este tratado nos dice que es un tratado indefendible, punto. Y ahí ya cierra el tema y ni siquiera se mete a estudiarlo. Yo cuando leí esto por una parte y sobre todo por
autores contemporáneos. Leí un libro, a ver si después alguien adivina de quién es de dos autores que se refiere a las relaciones México-Estados Unidos, y la autora, cuando trata el tema del Tratado Maclean-Ocampo, dice lo siguiente, ya casi me lo sé de memoria porque eso fue lo que me llevó a hacer esta investigación que me tomó 10 años. Dice, y como siempre, México se salvó de milagro, gracias a que el Senado de Estados Unidos rechazó el tratado porque la división entre el norte y el sur, en vísperas de su guerra de secesión, le llevó a rechazar un tratado tan jugoso para Estados Unidos. Yo no sé qué sientan ustedes con esa afirmación, pero yo me sentí muy deprimida. Y dije, ¿cómo es posible? Entonces, los mexicanos somos o hemos sido a lo largo del tiempo tan ineptos, tan poco patriotas, que no hemos tenido la capacidad de defendernos, si no es porque nos salvan de milagro allá en el Senado de Estados Unidos. La verdad me pareció indignante semejante afirmación, no la creí y dije, bueno, pues me tengo que poner a investigar y a investigar en los archivos, porque después de haber acabado de revisar toda la bibliografía secundaria, me encontré que todos repetían lo mismo y nunca se metían al análisis del tratado. Entonces, quiero decirles que este tratado es uno de los ejemplos, cuando yo fui directora del Matías Romero, donde se formaba antes a nuestros miembros del Servicio Exterior, digo antes porque yo establecí el posgrado y ya lo quitaron, entonces bueno, pues es una pena porque las mejores cancillerías del mundo tienen diplomáticos muy bien formados, como es el caso de Río Branco, que tiene Itamaraty. Pero bueno, en Matías Romero justamente lo que se forma es un diplomático y para ello lo primero que se tiene que estudiar es la historia diplomática y dentro de la historia diplomática la negociación diplomática. Porque bueno, la diferencia justo entre la guerra y la paz la hace un buen diplomático. Cuando se rompen las negociaciones diplomáticas viene la guerra, pero cuando se tiene que establecer la paz, otra vez viene la negociación diplomática. Entonces, este tratado yo lo daba como ejemplo de la mejor negociación diplomática que se llevó a cabo en el siglo XIX, junto con la del Tratado de Guadalupe Hidalgo, los dos con Estados Unidos. Entonces ustedes me dirán, ¿cómo es eso posible? Bueno, pues vamos a ver brevemente cuáles son las características en las que se da este tratado y todos los aspectos que trata, porque es un tratado que tiene muchas vertientes y antes nada más se había tratado el asunto de que qué horror haber firmado un tratado con Estados Unidos, nuestro gran enemigo después de que había invadido a México y le había quitado la mitad de su territorio, y además había pasado apenas una década. Esto es muy importante. El Tratado de Guadalupe Hidalgo se firma en 1848, en febrero de 1848. El Tratado Maclean-Ocampo se firma en diciembre de 1859. Entonces, un poquito más de una década. En estas circunstancias, ¿cómo es posible que esta generación haya pactado con el enemigo? Y claro, se quedó al Tratado Maclean-Ocampo como sinónimo de traición a la patria, porque la patria invadida, cercenada, y después pactar otra vez con Estados Unidos, que hubiera dos pasos, uno de Matamoros a Mazatlán y de Nogales a Guaymas por el norte, más el paso por Tehuantepec, incluida paso de tropas, y además
a perpetuidad, lo cual, dice, horror, esto es lo peor que puede haber habido en la historia de México. Vamos a ver que no es así. En primer lugar, este asunto tiene que ver con la relación, desde luego, México-Estados Unidos, que de eso se trata el ciclo en el que estamos, la relación bilateral, la relación también México-Europa, México-monarquías europeas, la guerra civil entre dos proyectos distintos de nación, el paso entre los dos océanos y el libre comercio. Todos estos aspectos son fundamentales para entender el tratado. Si alguno de estos no los vemos, no podemos entenderlo. Vamos a ver primero el paso interoceánico. El paso entre los dos océanos se empezó a buscar desde que llegó Cortés a estas tierras. Carlos V le ordena que busque un paso que conecte los dos océanos y por eso Cortés hace la expedición a las Cibueras y encuentra que no hay ningún paso y así se lo informa al emperador y el emperador duda de que Cortés le esté informando con veracidad y manda una expedición él mismo para verificar si esto es cierto. Evidentemente, el conectar a los dos océanos era fundamental. Quien tuviera ese contacto iba a manejar al comercio del mundo entero. Después viene Felipe II y Felipe II declara que lo que Dios ha unido no lo debe separar el hombre. Entonces, que no se debe buscar un paso ni hacer un paso para conectar los dos océanos. No obstante esta declaración de Felipe II, sigue habiendo infinidad de exploraciones y proyectos para hacer este paso interoceánico en el siglo XVII, en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Vamos al siglo XIX para irnos acercando a 1859 y veamos que Humboldt, en su ensayo político sobre la Nueva España, estudió los 9 diferentes puntos desde Groenlandia hasta Tierra de Fuego para ver por dónde era más conveniente hacer ese paso. Después de estudiarlos todos, los desecha, se queda con 3, que son Panamá, Nicaragua y Tehuantepec. Pero de estos 3, dice que Panamá, y fíjense, sin tener herramientas, las herramientas que tenemos ahora de la ciencia para poder saber semejantes características, pero Humboldt dice que en Tehuantepec va a haber problemas porque el desnivel entre los dos océanos llevará a que se tuviera que hacer un sistema de esclusas, como en efecto se hizo y como recientemente Panamá ha tenido que hacer toda una reingeniería porque dejó de haber suficiente agua para que las esclusas pudieran funcionar. Después de Nicaragua dijo que era un territorio erizado de volcanes y que lo veía complicado, que el mejor lugar era Tehuantepec, en donde no se daba el desnivel que sí se daba en Panamá, y que además, por ser el punto más septentrional, pues obviamente era el más conveniente a los países altamente industrializados, que eran los que tenían que comerciar. Esto quedó escrito ahí y vino pues el movimiento de independencia, los primeros gobiernos de México, y curiosamente es Antonio López de Santana, del que también se ha hecho un mito. Ciertamente era un aventurero sin ideología,
un caudillo de la época, pero no todo lo que hizo estuvo mal. En 1842, él dio la concesión, claro, eso sí estuvo mal, se la dio a su compadre, José de Garay, para que hiciera el paso por Tehuantepec, que se pudiera hacer, él tendría la obra en sus manos. Pero es muy interesante leer ese documento, porque ahí Santana explica que esta sola obra, esta conexión entre los dos océanos, será suficiente para el engrandecimiento de la patria, en todos aspectos. O sea, se acabaría la bancarrota, vendría bonanza, estabilidad política, estabilidad social. Todos los problemas de México se iban a resolver con esta obra. Y se hubieran resuelto, si se hubiera sabido hacer y podido hacer, desde mi punto de vista. Pero el hecho es que de Garay no pudo él solo con sus recursos emprender semejante empresa para todas las exploraciones, todo lo que se tenía que hacer. Empezó a buscar capital, socios que le apoyaran a hacerla, pero pues la inestabilidad política del país hacía difícil que hubiera inversionistas interesados en apoyar el proyecto. Finalmente encontró que dos ingleses, McIntosh y Snyder, estaban dispuestos a tomar la concesión en sus manos en vista de que de Garay, no obstante las ampliaciones que se le dieron a la concesión, no la podía hacer. En esa situación estaba la concesión cuando viene la guerra de conquista de Estados Unidos y la negociación del Tratado Guadalupe Hidalgo, que también fue una buena negociación que curiosamente a nadie se le ha ocurrido tildar a Couto, a Tristain y Cuevas de traición a la patria por haber firmado el Tratado Guadalupe Hidalgo. No obstante que hubo muchos mexicanos que se opusieron a que se firmara, entre ellos precisamente Melchor Ocampo, el que después va a firmar el Tratado de McLean-Ocampo. ¿Y qué fue lo que propuso Ocampo? Ocampo vino a Querétaro, donde estaba reunido en ese momento el gobierno, y les propuso que no se firmara ningún tratado, porque era sancionar legalmente el despojo más grande de la historia. Y que con el lema que los muchachos marchan en las calles, un pueblo unido jamás será vencido. Bueno, pues esta fue la idea que les dijo Ocampo. Ocampo les dijo que había que organizarse en un sistema de guerra de guerrillas y que los norteamericanos se cansarían, porque ningún ejército puede mantener indefinidamente una guerra en estas condiciones, se irían y pues entonces no se perdería más de la mitad del territorio. Desde luego pensaron que era inviable la propuesta de Ocampo, no lo apoyaron, regresó, él era gobernador de Michoacán, regresó a su estado y le presentó la propuesta a su legislatura para que por lo menos Michoacán encabezara este sistema que le estaba proponiendo, pero tampoco encontró eco. Entonces renunció a la gubernatura de Michoacán en protesta por la falta de apoyo que había tenido. El Tratado Guadalupe Hidalgo se firmó, se consideró que era pues recoger, como ellos dijeron textualmente, los restos de un naufragio. Ya se había perdido la guerra, estaba ondeando la bandera de las barras y de las estrellas en Palacio Nacional, ahí estuvo ondeando más de 9 meses, y en estas condiciones se temía que se quisieran apoderar de todo el país. Y sí hubo el proyecto de All México, pero también en el Senado norteamericano
pues los tintes racistas que están aflorando de nueva cuenta en nuestro vecino del norte, dijeron que no, que eso de All México no convenía, convenía quedarse con los territorios que no tuvieran mexicanos, pero eso de incorporarse todo el territorio de ninguna manera, porque aquí era el lugar donde se habían mezclado los vicios de todas las razas. Esto está ahí en un discurso. Entonces, en estas condiciones se echó abajo esa posibilidad, pero de todas maneras los moderados tenían el temor de que sí que se quedaban más tiempo, quisieran más cosas del país, negociaron y firmaron la paz. En esa negociación, además de todo lo que perdió México, también querían la península de Baja California y el istmo de Tehuantepec. La península de Baja California la lograron salvar, y no solamente salvar la península, sino que la península quedara unida a México, que esa fue una buena negociación, y parece que el propio Trist era una persona que se sentía, así se lo escribió a sus hijos, avergonzada por el tratado que se estaba firmando, o sea, por lo alevoso del tratado. Y entonces sí quedó la península de Baja California unida a México y no entró Tehuantepec. ¿Y por qué no entró Tehuantepec? Pues no entró Tehuantepec porque el argumento que utilizaron los negociadores mexicanos, que además era cierto, es que la concesión estaba en manos de los ingleses. Y como estaba en manos de los ingleses, pues había que respetar esa concesión. De todas maneras, Trist intentó negociar la compra de la concesión a McIntosh, pero entonces la corona británica le dio órdenes de no vender, porque les parecía demasiado seguramente a los ingleses que se fueran a quedar con la mitad de este territorio y además con el paso interoceánico. Entonces por ese momento le dijeron no vendas. Estamos estudiando si intervenimos nosotros y nosotros hacemos el paso. Gracias a eso, Tehuantepec no quedó incluido en ese tratado. Pero no quedaron satisfechos de todas maneras. ¿Por qué? Porque no tenían Baja California y no tenían Tehuantepec. Y si en ese momento lo aceptaron, pensaron, nuestro vecino es tan débil que ahorita vamos a tomar esto y en cualquier momento tomamos lo que nos faltó, no hay problema. Y así fue. Todos los embajadores, y ahí está en el archivo histórico de Relaciones Exteriores, toda la documentación que da prueba de todo esto, los embajadores que venían de Estados Unidos, cada uno que llega después de la guerra, que es mucho más difícil negociar después de una guerra como esta que antes, porque antes uno podía pensar que eran baladronadas sus amenazas, después de la guerra no. Entonces se pide más territorio y viene Gadsden y hace la propuesta de que se baje la frontera más al sur, se habían quedado con la mitad de Chihuahua, a esa altura querían bajar otra vez la frontera. Díez de Bonilla, que es el canciller de Santa Anna en 1853, Manuel Díez de Bonilla, es al que le toca negociar, que hace una espléndida negociación, porque Gadsden quiere ese territorio, porque les hace falta para comunicar. Ahora el problema es que no tenían cómo comunicar sus estados del este con los del oeste. Entonces querían hacer un ferrocarril que atravesara todo el continente, pero se topaban con las montañas y entonces por eso querían bajar al territorio mexicano para poder hacer que pasara su ferrocarril. Querían desde luego Baja California y Tehuantepec, que además ya había sido comprado. Finalmente la corona británica desistió de entrar en conflicto con Estados Unidos, con quien finalmente entablaron una alianza, habían firmado el tratado Clayton-Bulwer en 1850
para repartirse cualquier paso que se hiciera para comunicar a los dos océanos, desde luego sin tomar en cuenta a los dueños de los territorios donde se hiciera ese paso. Y en estas circunstancias llevaban una relación, como dicen que entre alacranes no se pican, entonces bueno, cuidadosa. Entonces Mackintosh vendió su concesión a Hargus, que era un rico comerciante y dueño de empresas navieras, comunicaciones, neoyorquino, estadounidense. Entonces ya estaba la concesión, ahora sí, en manos de Estados Unidos. Entonces, tomando en cuenta el argumento que se había esgrimido para que no entrara en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, bueno, pues ahora ya estaba en posesión de un ciudadano estadounidense y por lo tanto se revertía el argumento anterior y ahora el gobierno mexicano tenía la obligación de respetar esa concesión en manos de este ciudadano estadounidense. Así las cosas, se presionó al gobierno de Santana, Manuel Díez de Bonilla resistió la presión, logró que no se bajara otra vez la frontera más al sur, no obstante que hubo movilización de tropas para amedrentar y presionar al gobierno mexicano, y fue una difícil negociación en la que otra vez logró dar lo menos, y fue la venta de la Mesilla de 1853, que, bueno, ha sido considerada también como un acto de traición a la patria, pero que en ese momento de la posguerra se dio lo menos y no se dio otra vez ni Baja California, pero sí se comprometió en el artículo 8. A veces el problema con algunos textos es que uno se da cuenta que hablan de los documentos o de los tratados y nunca los han leído. El Tratado de la Mesilla, en el artículo 8 de ese tratado, que está publicado en muchísimas partes y que ustedes pueden consultar, establece que el compromiso del gobierno mexicano de que se firme un tratado específico para el paso de tropas por Tehuantepec. Entonces, bueno, pudo salvar una parte de los estados del norte, no quedó metida en esta venta que se conoció en Estados Unidos como la venta Gadsden, la Baja California, pero sí quedó comprometido Tehuantepec en el artículo 8. Y es un tratado que fue ratificado y reterratificado, o sea, entró en vigor, tan entró en vigor que perdimos la Mesilla. Esto fue en 53 y después en 57 tiene lugar otro acontecimiento muy importante. La diplomacia estadounidense logra sacar del tratado Clayton-Bulwer a Tehuantepec. Entonces los ingleses aceptan que México está en la zona de influencia de Estados Unidos y que si se hace algo en Tehuantepec ya no lo van a compartir entre ingleses y estadounidenses. Entonces ustedes se imaginarán que la presión de los norteamericanos para conseguir el paso de Tehuantepec es mucho mayor. En estas condiciones está la búsqueda del paso interoceánico, que es un elemento fundamental para entender el Tratado Maclean-Ocampo, como ustedes se dan cuenta. Cuando viene la guerra civil en México entre los dos proyectos de nación, el proyecto conservador con la idea de la monarquía y la conservación de un Estado confesional en que la Iglesia tenga en sus manos el desideratum de la política nacional, y el proyecto liberal que argumenta que la república es la forma adecuada de organización para el país y que debe transitarse del Estado confesional al Estado laico.
Estos dos proyectos se enfrascan en una guerra de 3 años en la que los dos grupos tienen que buscar alianzas con el extranjero. Los conservadores, en la primera parte de la guerra, tienen el dominio de la Ciudad de México, que en aquel entonces era una ciudad muy conservadora, y van a tener el reconocimiento de todos los países que tenían relaciones con México en ese entonces, incluido Estados Unidos. Entonces, en esas circunstancias, en realidad el gobierno republicano que en ese momento ya encabeza Juárez no existe para la comunidad internacional. Este gobierno, como ustedes recordarán, había sido un proceso que se había iniciado después de la Revolución de Ayutla con el derrocamiento de la dictadura de Santa Anna, que pretendía erigirse en Napoleón, bueno, como si fuera Napoleón III, inclusive le escribía a Napoleón III en este sentido, erigirse en Antonio I, y viene una nueva generación al poder que tiene como fin establecer el proyecto liberal del Estado Nacional. Se da la Constitución de 1857 mediante un procedimiento legal y legítimo. Ojo, esto es muy importante, legal y legítimo. Se eligen representantes, hay una mayoría que forman conservadores y moderados, y una minoría muy activa, tan activa que logra meter su proyecto en la Constitución, no obstante ser una minoría. Pero esto fue un proceso legislativo con toda la legalidad. Trabajaron un año. La Constitución de 17 se hizo en 2 meses. La Constitución de 57 se hizo en un año entero de discusiones. Después de jurarse esta Constitución, en la cual hubo 2 elementos que metieron los liberales, que fueron condenados por la Iglesia y que excomulgó a todos los que la habían jurado, y los 2 elementos fue que por vez primera no se estableció la intolerancia religiosa, aunque la Constitución se juró por Dios, pero no se estableció la intolerancia religiosa, y además en el artículo 123 de esa Constitución se estableció la facultad del Estado para legislar en materia de culto religioso. Estos 2 fueron el desideratum de la guerra, se desconoció la Constitución y el gobierno que legal y legítimamente había emanado de esa Constitución, pues es el que representa a Juárez, porque primero Comonfort titubea, desconoce la propia Constitución, dice que lo deja maniatado porque es una Constitución muy interesante, que sería muy bueno retomarla en estos días que se habla de reforma del Estado, porque es una Constitución que establece la preeminencia del legislativo sobre el ejecutivo, con un sistema que se le ha denominado de muchas formas, congresual, congresional, semiparlamentario. Entonces, Comonfort desconoce la Constitución y según la Constitución de 57, al faltar el Ejecutivo, el presidente de la Corte ocuparía su lugar. Y ese era Juárez. Así llega Juárez al poder. Cosa que es otro vacío importante que tenemos hoy día. Si hoy algo le pasa al Ejecutivo, de aquí a que se pongan de acuerdo en el Congreso de quién lo va a suceder, sería una catástrofe, un caos para el país. En la Constitución de 57 estaba previsto. Faltaba el Ejecutivo, no había vicepresidencia, pero el presidente de la Corte ocupaba su lugar. Juárez entonces ocupa el lugar con unos gobernadores que lo apoyan, en fin, se va a Veracruz, pero en realidad no existe para la comunidad internacional. El gobierno de Juárez en Veracruz no tiene ningún reconocimiento
porque todos, incluido Estados Unidos, reconocen al gobierno de facto que se ha establecido en la Ciudad de México, primero el de Zuluaga, Miramón, etc. En esas condiciones, el gobierno de Juárez empieza a negociar el reconocimiento, tenía que tener el reconocimiento de alguien de la comunidad internacional. Y era obvio que tenía un peso fundamental si lograba el reconocimiento por parte de Estados Unidos. Entonces Ocampo, el mismo que había renunciado a la gubernatura de Michoacán, en esas condiciones al borde de la nada, del precipicio, tiene que negociar con los Estados Unidos. Y le dice a los norteamericanos que han hecho muy mal en reconocer al gobierno conservador de la Ciudad de México, mientras que ellos son liberales, como es el gobierno estadounidense, y están luchando por establecer la libertad de cultos en México. En estas, quiero decirles, en esas condiciones, Ocampo había cambiado ya su percepción, no de que Estados Unidos fuera el aliado natural, porque en mucho tiempo todos los pueblos hispanoamericanos pensaron que Estados Unidos podía ser el aliado natural. ¿Por qué? Porque se había independizado primero, era como el hermano mayor que debía apoyar a todos los que se estaban independizando después de él. Pero lo que sí vio Ocampo, y así está en sus escritos, es que, fíjense qué visión, que Estados Unidos iba a ser el centro de todo el mundo. Esto lo escribe desde 1859. Y que en el momento en que México dejara de ser una bastión de la intolerancia religiosa, de la cual obviamente eran enemigos los estadounidenses, puesto que ellos habían surgido con esta idea justamente de la tolerancia religiosa de las diferentes religiones, de las diferentes iglesias, pues en ese momento iba a dejar de tratarlo como a un enemigo. Fue una idea, pues si ustedes quieren, utópica, pero tenía su fundamento. Decía, bueno, Estados Unidos nos han invadido, nos han tratado muy mal, pero cuando se den cuenta que ya no somos un país que tiene una posición contraria a la que ellos sostienen, dejarán de agredirnos. Entonces empezó a negociar con los estadounidenses, que enviaron primero a Churchwell, un enviado especial. Churchwell hizo todo un dictamen muy interesante sobre Juárez y Ocampo. En el dictamen escribe a James Buchanan, que era el presidente de Estados Unidos en aquel entonces, que Juárez y Ocampo eran honestos, no eran sobornables como Santana. Así lo escribe tal cual, o sea, como diciendo, con estos no va a ser tan fácil la cosa porque son distintos. Churchwell acaba su misión especial diciéndole a Buchanan que debe de apresurarse a establecer un protectorado estadounidense en México antes que lo hagan los europeos. Pero sí recomienda que se reconozca a Juárez porque es un gobierno que tiene más afinidades en cuanto a la ideología liberal que la del gobierno del centro. Después viene Robert McLean y empieza a negociarse el tratado en cuestión. Este tratado se va a negociar durante todo el año de 59. Es una negociación muy difícil porque lo primero que viene y le pide McLean, y muy bien, quieren que los reconozcamos y que nos van a dar a cambio. O sea, porque así fue todo el tiempo, desde la independencia. Cada reconocimiento, desde luego, costaba tratados ruinosos
en los cuales se les tenía que declarar el país más favorecido en materia comercial, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces Maclean le dice, aquí hay un tratado en vigor que no está cumplido del todo, el Tratado de la Mesilla, en cuyo artículo 8º se señala que se hará un tratado específico para el paso de tropas. Y además, nosotros necesitamos más territorio. Ustedes recordarán que gracias a la tolerancia religiosa que había en Estados Unidos es la potencia que es, porque recibía migrantes, inmigrantes, 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 inmigrantes. Nosotros no pudimos aquí recibir migración, que hubo muchos proyectos de colonización, pero se exigía que fueran católicos. Entonces solamente que se hubiera vaciado Irlanda, y se hubieran venido todos los irlandeses, y esto evitó que hubiera migración, como si había Estados Unidos. Además, con este ofrecimiento de el sueño americano de pues vengan y conquisten toda la tierra que puedan y toda será de ustedes y adelante. Entonces necesitaban la península de Baja California. Resulta que Buchanan, que había sido secretario de Estado en el gobierno de Polk, pues sabía que no se había concluido esa anheladísima península desde aquel entonces, y él pensaba concluir esa obra que se había iniciado en el 48. Entonces quería la península de Baja California y Buchanan la ofrece que va a tener más territorio desde su campaña para la presidencia de Estados Unidos. Y como obviamente también quería reelegirse, el no haber conseguido territorio le costó no ser candidato para la reelección. Pero él había ofrecido esto cuando llegó por primera vez a la presidencia. Y después quería reelegirse y le era indispensable la península de Baja California. Es que por eso fue una negociación tan difícil, porque mientras Maclean viene con la solicitud como casi con la orden de te reconocemos, pero a cambio de Baja California, Tehuantepec y además más territorio si se puede. Esto, Ocampo, que es al que le toca negociar, y son muy interesantes todos los documentos de ese año de negociaciones. Ocampo primero lo tiene que convencer de que el gobierno de Juárez no puede vender ni un centímetro del territorio nacional, porque justamente llegó al poder atacando a Santana de ser un dictador y de haber vendido el territorio nacional, con lo cual había traicionado a la patria. Ese fue el lema del grupo que llega al poder después del triunfo de la Revolución de Ayutla. Entonces, Ocampo le dice simple y sencillamente, si nosotros les vendemos algo, en ese preciso momento cae el gobierno, porque pierde toda legitimidad. Y ustedes entonces van a tener que hacer una nueva guerra para quitarnos más territorio, porque o negociar con los conservadores. Entonces, es un mal negocio, no les conviene. Y Maclean se convence, salud, y le empieza a escribir a Buchanan que no se puede presionar al gobierno de México a que venda territorio, porque entonces ese gobierno no va a triunfar nunca. Entonces, ¿qué objeto tiene firmar cualquier tratado con ellos? Pero Buchanan insiste e insiste e insiste. ¿Por qué? Porque él quería la reelección y había ofrecido más territorio y necesitaba más territorio. En esta situación están las cosas cuando, por otra parte, el gobierno conservador está negociando el establecimiento de la monarquía. Como ustedes saben, la dicotomía monarquía o república había surgido desde la propia lucha por la insurgencia, no por Hidalgo,
que Hidalgo nunca creyó en la monarquía, como consta en su correspondencia con Allende. El que le insistió en el nombre de Fernando VII fue Allende y después López Rayón, pero ni Hidalgo ni Morelos estaban de acuerdo con una monarquía, sino con una república. Pero entonces ahí estas dos posibilidades de organización, de resolver el dilema de la organización nacional, se plantea desde el momento de la independencia. Y subsisten esta idea hasta el Cerro de las Campanas. Es cuando se liquida el ideal de la monarquía en México. Está vivo durante 50 años de la vida del país. Y reaparece en cada crisis de la República, ya sea de la República Federalista o la República Centralista. Hasta que, ¿y por qué me dirán ustedes, y por qué no entonces triunfó el Primer Imperio? Es que Iturbide fue acusado de caer en lo que él mismo había dicho que no se debía caer. Él había escrito que había que traer a un Borbón para evitar los males de la improvisación. Pero después, pues ha de haber dicho, bueno, pues yo soy aquí el que estoy ganando la guerra, ¿para qué les voy a dar el trono a X personaje que llegue de Europa? Mejor yo encabezo el gobierno. No funcionó porque los dos extremos se unieron para derrocar al Primer Imperio, la extrema izquierda y derecha de aquel tiempo. Por una parte, disuelve el Congreso, y lo disuelve porque era un Congreso dominado por los borbonistas, que le echaban en cara no haber traído un Borbón. Pero una vez que disuelve al Congreso, se levantan los antiguos insurgentes por haber disuelto el Congreso y cae el Primer Imperio. Y entonces se dice que este Primer Imperio ha caído no porque la monarquía no sirva como sistema político, sino porque Iturbide era un improvisado. Y que entonces ahora hay que establecer una monarquía, pero con un monarca de verdad, miembro de una casa dinástica que haya sido educado para gobernar. Y ese, bueno, pues va a ser Maximiliano, pero esta idea la van a tener muchos mexicanos que ustedes seguramente han leído, como Lucas Alamán, como Gutiérrez de Estrada, que se fue a trabajar en pro de la monarquía a Europa, y que de esto desde los 40, que declina trabajar con el gobierno de Anastasio Bustamante, y que dice que está convencido que la república, ni la federal ni la central, logran la estabilidad del país, y que se va a trabajar por la monarquía. Con gran congruencia lo hace desde 1841 hasta que le ofrece, es el que encabeza el ofrecimiento al trono en Miramar a Maximiliano en 1864. Entonces, bueno, fue muy perseverante, como ustedes se habrán dado cuenta. Pero ¿qué pasa en todo este tiempo? Pues que Gutiérrez de Estrada primero insiste frente a la monarquía española por razones culturales e históricas, aunque muy bien escribió Gorman que entonces habría sido una reconquista si hubiera venido un español a gobernar. En ese momento España no estaba para emprender semejante empresa. Isabel II tenía grandes problemas, fue una monarca débil, la lucha entre los liberales y los conservadores al interior de la propia España. Entonces no prosperaron los diversos intentos monarquistas que se hicieron desde México vinculados a España y desde España para venir a gobernar México. No prosperaron. Y así estaban las cosas cuando en 1859 logró Gutiérrez de Estrada una reunión con Napoleón III gracias a la intermediación del príncipe de Metternich, hijo del canciller, y que era el representante del gobierno austriaco frente al gobierno francés.
Entonces, fíjense qué ironías, si en la vida pues es Metternich el que lleva a Gutiérrez de Estrada con Napoleón III. Esta reunión tiene lugar a principios de septiembre de 1859. Recuerden que el tratado se firma en diciembre de ese año y que tardaban en llegar las comunicaciones un mes de Europa acá. Inmediatamente llega la noticia de esta reunión, están las cartas. Andrés Oseguera, gran amigo de Melchor Ocampo, que vivía en París y que era el que le proveía de todos los libros. Ustedes saben que Ocampo era un hombre muy culto, que tenía un libro al mes de que había salido en París, ya se lo estaban mandando. Oseguera, Andrés Oseguera. Entonces Andrés Oseguera manda cartas a Ocampo en Veracruz y a Mata en Washington. Mata era el representante del gobierno juarista que estaba negociando, pues también allá directamente en Washington, el apoyo y el reconocimiento de Estados Unidos. Y en esta carta Oseguera les dice que Gutiérrez de Estrada ya ha pactado con Napoleón III y que no será un Borbón, sino un Habsburgo el que venga a gobernar a México. Septiembre 1859. Además de esto, hay otra carta muy interesante de Gregorio Barandiarán, el representante del gobierno conservador en Washington, que también hizo una magnífica labor diplomática, y él escribe a principios de octubre, o sea, ya se había enterado de todo, a principios de octubre, está fechada su carta, se le escribe al gobierno conservador, al supremo gobierno, como se llamaba el de la Ciudad de México, diciéndoles que ya había avanzado la situación allá en Europa con Napoleón III y demás, pero que había que apurarse a negociar con Estados Unidos, dándoles el paso por Tehuantepec. La carta ahí está, inclusive está publicada, la pueden ver en la obra de Tamayo. Son 15 volúmenes donde están publicadas muchas de estas cartas. Las solicitudes de Maclean para que Buchanan invadiera México, esas no estaban publicadas hasta mi libro del Tratado de Maclean-Ocampo, porque esas están en el archivo de Washington. Pero en ese momento, Barandiarán les dice que hay que apresurarse a negociar con Estados Unidos el paso del Istmo por Tehuantepec, porque Maclean, Mata y Lerdo, Miguel Lerdo de Tejada, han cocinado un tratado para que Estados Unidos apoye a Juárez a cambio del paso por Tehuantepec, y que hay que ganarles la partida. Eso es lo que él recomienda, y que si les ganan la partida, pues entonces está liquidado Juárez y definitivamente triunfa la causa conservadora. Inclusive don Gregorio va más allá, les dice con pelos y señales todo lo que tiene el Tratado Maclean-Ocampo. Por eso les digo que ha sido un trabajo diplomático magnífico. Dice, todo el Tratado de Maclean-Ocampo, antes de que llegara el Tratado de Maclean-Ocampo a Veracruz, ya el representante de los conservadores tenía todo el contenido del tratado, es que tenía un espionaje ahí magnífico. Dice, le van a dar el paso y pasos por el norte, todo lo que tiene el Tratado de Maclean-Ocampo. Dice, y están decididos, aquí habla así en plural, a que si Juárez no lo acepta, quitan a Juárez y ponen a Lerdo, que Miguel Lerdo lo firmará de inmediato. Este tratado, en efecto, no fue concluido en Veracruz.
McLean se había cansado de estar en Veracruz y Ocampo le seguía dando largas y primero lo había convencido de que no podían vender. Le decía, bueno, muy bien, ya, no pueden vender, pero sí tienes que cumplir el paso por Tehuantepec, porque eso ya está comprometido desde el Tratado de la Mesilla. Entonces Ocampo les propuso a cambio un tratado de alianza militar y desde luego los dos estaban de acuerdo en el Tratado de Libre Comercio. El Tratado McLean-Ocampo habría sido el TLC en 1859. Ahí estaban convencidos todos de la importancia del libre comercio. O sea, ahora podemos ver los horrores de efectos que ha traído este caos y este supuesto libre mercado, y bueno, por lo menos en el caso financiero, con una crisis que nos arrastra a todo el mundo. Pero en aquel momento estaban convencidos de los beneficios de ese libre mercado, de esta idea, y es más, hay una carta muy interesante de Mata, donde dice que el libre comercio va a resolver muchísimos problemas de México, va a acabar con el contrabando y va a permitir que se abaraten los productos manufacturados, que obviamente vienen del extranjero porque México no tenía industria en ese momento. Acuérdense que no había pues fructificado el proyecto de Lucas Alamán de la industrialización del país, que le había planteado desde 1830 con el Banco del Avío, pero la mayor parte de los productos manufacturados venían del extranjero. Entonces la idea es que con este tratado de liberalización comercial entre los dos países se acaba el contrabando y se abaratan las mercancías. Así es que en esto estaban totalmente de acuerdo los mexicanos y los estadounidenses. No todos los estadounidenses, pero McLean sí, y Buchanan también. Entonces, ante esta situación, Barandiarán dice que hay que tener rapidez en la acción porque Juárez se va a ver precisado a firmar este tratado, porque si no lo derrocan y lo sustituyen por Lerdo, y que con eso Estados Unidos va a apoyar al gobierno de Juárez. Y se va a complicar, desde luego, pues la situación de la guerra, porque tenía que pacificarse el país para que viniera la monarquía, que inclusive incorporó una serie de productos que no estaban incluidos en la primera lista, porque esto fue muy discutido, la lista de los productos que iban a tener libre tránsito entre los dos países. Y entonces Mata inclusive le escribe a Ocampo que había descuidado meter una serie de productos que eran importantes para México, pero lo que pasa es que Ocampo estaba todavía, ese no era el tratado definitivo, él seguía insistiendo en la alianza militar. ¿Y por qué una alianza militar? Porque ahorita puede parecernos exagerado, que bueno, ¿cómo es posible que México propusiera una alianza militar? Pero en ese momento no lo era tanto. Porque por una parte, ellos tienen la confirmación de que ya vienen los ejércitos napoleónicos. Y acuérdense que Estados Unidos todavía no pasaba por su guerra de secesión. Entonces, la idea de Ocampo era hacer una alianza militar. Y desde luego en toda alianza militar, los ejércitos de los dos países pueden pasar al territorio del otro. Si no, no se entiende la alianza militar. Estados Unidos desechó, desde luego, la alianza militar de Ocampo, pero en cambio negoció pues este tratado como lo conocemos, cuya redacción final estuvo hecha ya en Estados Unidos por Mata, por Lerdo, que después de la nacionalización de los bienes de la Iglesia había ido a tratar de conseguir un préstamo, porque el gobierno liberal hasta entonces iba perdiendo todas las batallas. También me di a la tarea de revisar los partes militares que le llegaban a Juárez en ese momento. Hay uno donde le dicen que en Oaxaca la gente
no solamente no tiene municiones ni comida, sino que tampoco tiene ropa, y que pues necesitan que les manden dinero. Y bueno, desde luego pues no tenían dinero. Entonces, por eso también vino la nacionalización, por dos razones: para que ese dinero no se fuera al ejército conservador y para tener ellos dinero para la guerra. Y después de que consiguieron la nacionalización, fueron a negociar en Estados Unidos un préstamo. Pero ahí McLean escribió diciéndoles: no permitan que consiga ningún préstamo el gobierno que representa a Juárez, porque esto echaría a perder nuestra negociación. Y en efecto no consigue ningún préstamo, ni privado, ni desde luego público, no, pero tampoco privado. Entonces, así ahorcados, digamos, y con otro ingrediente más, Miramón tenía como meta, desde luego, tomar Veracruz y acabar con el gobierno de Juárez. Y entonces había contratado unos buques en La Habana y pensaba atacar Veracruz por tierra y por mar. En esas condiciones, Juárez no tenía absolutamente ninguna posibilidad de salir adelante. Ahí se hubiera acabado Juárez y la resistencia republicana. Si hacemos historia contrafactual, que está tan de moda, si no se hubiera firmado el Tratado McLean-Ocampo, entonces Juárez no habría recibido el apoyo que recibió de la escuadra norteamericana, que junto con la mexicana, porque fueron dos buques, o como se llamen, eran chiquitos, los que detuvieron a los barcos que había contratado Miramón en La Habana, que Juárez los declaró piratas y que fueron detenidos en Antón Lizardo. Y que también ha pasado así como, qué cosa tan terrible, traición a la patria. Pues entonces traiciona a la patria todo, traiciona a la patria que Gutiérrez de Estrada negociara con Napoleón III, traer al ejército y que las bayonetas francesas impusieran al imperio de Maximiliano. En esta situación se estaba en una guerra civil a muerte y era un proyecto o el otro. Cada uno creía que su proyecto era el mejor. También, desde luego, había quienes creían que la monarquía era la salvación para la patria, quienes estaban en contra de que entrara ninguna otra creencia religiosa fuera de la católica, y que estaban dispuestos a morirse en la raya para lograrlo. Y por otra parte tenemos a otro grupo que piensa exactamente lo contrario, que hay que establecer un Estado laico, que hay que establecer una república y no depender de una monarquía europea, y también está dispuesto a morirse por esa idea. Frente a estas dos posiciones tan distintas, pues como ven, los dos buscaron alianzas con el extranjero, y en ese caso hay una acción, que es la de Antón Lizardo, única en la que interviene Estados Unidos, porque en todo lo demás no hubo ningún apoyo. Es más, cuando están luchando en contra de los franceses, no solamente no apoyan al gobierno republicano juarista, sino que les venden armas a los franceses y apoyan a los intervencionistas. ¿Por qué? Porque tienen mucho miedo de que Napoleón III se siga de frente y se meta en el problema de la guerra de secesión. Lo que habría sido la página más gloriosa del reinado de Napoleón, que era poner un dique a Estados Unidos en México, estableciendo aquí una monarquía subsidiaria de su imperio, un protectorado francés, pues no pudo ser, porque también se desfasaron los tiempos. Hubiera podido ser. Si no se firma el Tratado McLean-Ocampo, la escuadra norteamericana no hubiera auxiliado a Juárez y desaparece Juárez en Veracruz. Y entonces
y bueno, ahí ustedes sacarán las conclusiones. Si les gusta un fin o les gusta el otro, así como hacen películas con varios finales, pues entonces a lo mejor estaríamos hablando francés o alemán y México sería un imperio. Puede ser. Esto a algunas personas les parece desde su perspectiva que es un acto ahí sí de traición a la patria, otros no, otros consideran que esto habría sido la salvación de la patria. En fin, esto se los dejo a sus conclusiones personales. Pero el hecho es que la firma del Tratado de Maclean Ocampo logra el reconocimiento del gobierno de Juárez por el de Estados Unidos y el apoyo en Antón Lizardo. No desaparece Juárez en Veracruz y esto impide que le salgan sus planes a Napoleón, porque si hubiera desaparecido Juárez en Veracruz, desde luego que los cálculos que había hecho Napoleón sí le hubieran salido, porque Napoleón quería intervenir en México desde muchísimo antes de la entrevista con Gutiérrez de Estrada. Y bueno, el bueno de José Manuel Hidalgo no tuvo nada que ver en la elección de Maximiliano. Hay una carta de Napoleón donde dice por qué elige a Maximiliano, y en todo, ni Eugenia de Montijo ni nadie tienen que ver, es una decisión de Napoleón. Y es no conocer a Napoleón para pensar que su esposa o José Manuel Hidalgo le iba a decir qué es lo que tenía que hacer con el imperio francés, cuando fue el individuo que llevó los ejércitos de Francia a los 5 continentes, entonces llegan a Indochina. Justamente de esto vamos a hablar ahora en París a finales de noviembre. Entonces, en estas condiciones, Napoleón había escrito desde que estaba preso en Ham, en su segundo, porque tuvo 2 intentos para derrocar a Luis Felipe de Orleans, y desde entonces ya había visto que había que ponerle un dique a Estados Unidos si no se iba a apoderar de todo el continente americano. Y obviamente, ¿dónde había que poner ese dique? Pues en México, en la frontera, obviamente, con Estados Unidos, y esa, desde su punto de vista, iba a ser la página más gloriosa de su reinado. Y él escribe, están en sus cartas, que se estaba esperando el momento oportuno. Y el momento oportuno, pues justamente fue cuando venía ya, se veía venir la guerra de secesión en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el haber quitado la mitad de México, o sea, el haberse engullido la mitad del territorio mexicano, pues les causó indigestión, porque entonces se rompió el equilibrio entre el norte y el sur. Y eso sí fue un antecedente directo de la guerra de secesión. En cambio, el rechazo del Tratado Maclean Ocampo no tuvo nada que ver con las diferencias norte-sur, como se han cansado en escribir mis colegas que no han ido a los archivos, ni han leído los documentos, ni los debates del Senado estadounidense. A mí me parecía ilógico, yo creo que a ustedes también, y ya voy a parar para que ustedes me hagan comentarios y preguntas, pero a mí me parecía que carecía de lógica esta afirmación de que el Tratado Maclean Ocampo, arrancado en estas condiciones que les estoy explicando, lo llevan al Senado norteamericano y el Senado norteamericano lo rechaza. Entonces ustedes dirán, ¿y por qué? ¿Por qué lo rechaza? Bueno, en primer lugar, Buchanan perdió apoyo político porque no consiguió la Baja California. Y entonces esto lo liquidó y después obviamente ya no es candidato para la reelección. Esto le quita muchísima fuerza. Pero los debates en el Senado de Estados Unidos no tienen nada que ver lo del norte y lo del sur, como mis queridos colegas que repiten lo que se ha escrito en puras fuentes secundarias, afirman que como venía la guerra de secesión, pues que por eso se rechazó. Entonces yo decía, qué raro, pero ¿por qué puede ser que lo hayan rechazado por eso? Si
el Canal de Panamá favorece igual a los comerciantes de Nueva York que a los de Nueva Orleans. No hay ninguna diferencia. Entonces, no me parecía lógico que los del norte estuvieran al favor o los del sur. Decía, bueno, pero a ver, ¿cómo es esto? Cuando analicé todos los debates del Senado norteamericano, pude constatar que no tenía nada que ver las diferencias entre el norte y el sur, porque firmaron a favor y firmaron en contra tanto del norte como del sur, tanto demócratas como del grupo que se convierte en republicano. ¿Por qué? ¿Por qué entonces votaron en contra? La discusión estuvo centrada en un tema capital para Estados Unidos: el libre comercio. Esta fue la discusión central. La doctrina Hamilton, que recordarán ustedes, es la del sistema proteccionista, establecía que un tratado de libre comercio era ruinoso para la economía estadounidense, que además era materia del poder legislativo y que el poder ejecutivo no tenía por qué inmiscuirse en semejante tema, como el tema comercial. Y la que llevó la voz cantante en contra del Tratado de McLean-Ocampo fue el senador Robert Simons de Rhode Island, que argumentó que no podía darse un tratado y menos indefinido, porque así como estaba a perpetuidad el paso por Tehuantepec, que ojo, perpetuidad no quiere decir eternidad. Esto se lo pueden consultar a cualquier especialista en derecho internacional, porque entonces equivaldría a venta. Es como si, por ejemplo, aquí, pues resulta que este es nuestro patio, acá vive un señor y resulta que tiene su negocio de este lado y nos pide permiso para pasar por el patio y llevar sus mercancías a su bodega. Nosotros le damos el permiso, pero este sigue siendo nuestro patio. Y de un momento dado le decimos, pues ¿sabes qué? Que ya no vas a poder pasar, porque voy a sembrar aquí rosales. Ya no se puede. Pues qué barbaridad, pero me vas a perjudicar. Puede haber una guerra campal entre los vecinos, ¿sí? Puede ser que Estados Unidos nos hubiera invadido otra vez, pero les hubiera costado una guerra y mucha sangre otra vez y mucho dinero, así como les costó el territorio que nos quitaron. Pero no se estaba vendiendo Tehuantepec, esto por favor. Y los tratados en derecho internacional a perpetuidad se cambian, se modifican. Si no, ahí tenemos el Torrijos Carter de Panamá. Entonces nunca habrían recuperado los panameños el paso. Entonces esto es algo que también hay que entender, y hay que entender otra cosa, que sí estaban desesperados, pero le pusieron ciertos candados al tratado. No aceptaron meter la concesión Hargus. La concesión Hargus no queda en el tratado. Por lo tanto, este patio seguía siendo de México, el Istmo seguía siendo mexicano, no lo estaban vendiendo. Era un, ¿cómo se llama?, servidumbre de paso. Estas servidumbres de paso, en ese momento, en Europa, hay muchísimas que se firman justamente cuando se está firmando aquí el Tratado de McLean-Ocampo. Y además, hay otro hecho importante. La construcción del paso dependía del gobierno mexicano, porque no se incorporó la concesión Hargus, porque entonces ya había dependido de un empresario estadounidense que se hubiera puesto de inmediato a hacerlo. Es como si nosotros decimos, bueno, pues sí, tenemos unos árboles, te vamos a dejar pasar, pero a ver, déjame ver si puedo trasplantar mis árboles o no, y a ver cuándo los trasplanto. Entonces, hay que ver todas estas cosas para entender al tratado. Y esto lo vieron muy bien, vieron todas las ventajas y desventajas los senadores norteamericanos, pero Simons dijo, de ninguna manera un tratado de libre comercio así, intemporal, para siempre, pues ¿cómo es posible eso?
Entonces empezaron a negociar, después dijeron, bueno, pues nada más 10 años. Estaban en eso, pero de todas maneras, cuando ya se había aceptado que se propusieran 10 años, y se llevó a la votación, pues la votación se perdió porque los proteccionistas del norte y del sur, de un partido y del otro, porque pues ahí está, hay que verlo en los debates del Senado, votaron en contra. Y entonces por eso se rechazó. Y después, en junio de 1860, el gobierno estadounidense le propuso a Juárez volver a someter el tratado a discusión en el Senado. Y hubo una reunión de gabinete muy interesante. Juárez solía escuchar a las personas que trabajaban con él, reunió a Ocampo, a Mata y a Antonio de la Fuente. Y Mata y Ocampo seguían defendiendo el tratado, falso que se firmó con la esperanza de que se rechazara. Esto es falso. Hicieron todo lo que estuvo en su mano para que se aprobara, porque les iba la vida en eso. Ya sabían que venía el ejército francés. Ellos estaban perdiendo la guerra en contra de los conservadores y no tenían cómo hacerle frente a los franceses. Necesitaban el reconocimiento y la alianza con Estados Unidos. Pero en 60, el que se opuso fue Antonio de la Fuente, que le dijo a Juárez que lo dejara estudiar el tratado para dar su opinión. Y después de que lo estudió, dijo, yo creo que no lo debemos firmar. Juárez dijo, bueno, ya los escuché a todos, ahora lo voy a pensar yo. Lo pensó y al día siguiente les anunció que no iba a presentar otra vez el tratado para su ratificación, porque de todas maneras ya habían ganado en ese momento la guerra civil, que nunca cesó la guerra realmente, pero bueno, ya habían recuperado la Ciudad de México y prefirió que no se volviera a presentar este tratado. No obstante, ha quedado como si fuera un baldón, un acto de traición a la patria. Se le ha comparado con el Tratado Mona-Almonte, cuando no tiene nada que ver con el Tratado Mona-Almonte que firman los conservadores con España. En tal caso, habría que compararlo con el Tratado de Miramar, recordar al Tratado de Guadalupe Hidalgo y al de la Mesilla. No obstante, esta repetición de una posición política de un momento de guerra que se ha seguido y seguido y seguido y seguido dando hasta mucho tiempo después, casi hasta nuestro presente, es lo que nos ha llevado a que no tengamos en el 2008 un paso interoceánico en Tehuantepec, que evidentemente se debió haber hecho sin perder la soberanía y que habría ayudado a que una de las zonas más pobres del país hubiera tenido otro desarrollo. Muchas gracias.